Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Voy a ir tomando lista de ambos grupos, ¿ya? Hasta que se vayan agregando los compañeros. El grupo A. Alarcón Becerra. Alarcón Becerra, todavía no está. Albitres Horna. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Barneo Puemape. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Bravos Cienfuegos. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Bravo Zapata. Bravo Zapata. A ver. Bustamante Campaña. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Carpio Márquez. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Castro Fernández. Buenas noches, doctor. Presente. Celis Figueroa. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Chename Díaz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Chávez Yerren. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Chuquisuta Coronel. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ya está. Hablar con Becerra, ¿eso? Sí, doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Bravo Zapata. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Ya están todos del grupo A, ¿verdad? Son 12. Grupo B. Ángeles Reyes. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Asensio Romero. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Bravo Mendoza. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Caján Bardales. Buenas noches, doctor, presente. Carrasco Rafael. Buenas noches, doctor, presente. Carreón Díaz. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Castillo Mendoza. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Castro Acuña. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Córdoba Time. Buenas noches, doctor, presente. Cuas Leiva. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Dávila Padilla. Buenas tardes, buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Dávila Requelme. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Delgado Díaz. Buenas noches, doctor, presente. Díaz Flores. Doctor, buenas noches. Presente.
Buenas noches. Creo que ya están todos presentes. El grupo A que son 12 y el grupo B que son 14. Listo. Entonces, bueno, me presento. Yo soy el doctor Gustavo Díaz. Para los que no me conocen, creo que, bueno, con el grupo de rotación ya hemos tenido oportunidad casi 3 semanas de rotar. Entonces, hoy día nos toca... Hoy día, según el rol, le tocaba al doctor Ventura, pero solo tenía un inconveniente, porque está de guardia el doctor. Le dificultaba realizar la parte teórica. El doctor lo va a dictar el martes 24, que supuestamente yo figuro. Entonces voy a adelantar la clase del día martes 24 para hoy día. Y también tenía pendiente una clase, ¿no? El día martes, que no se pudo dictar porque estaba de turno en el hospital y es inconveniente dar clases estando de turno. Ya. Voy a iniciar dando la primera clase, que es de enfermedad renal crónica, primera parte. Este tema se divide en dos, se observa en su sílabo, porque es bastante extenso. Ya. Entonces vamos viendo la primera parte con lo que es concerniente a definición, factores de riesgos, fisiopatología, diagnóstico, hasta ahí, en cuanto a lo que son diagnósticos. Y a la segunda parte creo que lo da el doctor Araujo, en donde va a hablar ya lo que es concerniente a lo que es tratamiento médico, y que tengan conocimiento sobre todo lo que son terapias de diálisis, tanto la hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, que son las tres modalidades sustitutivas renales que ofrece. Una vez culminada la clase, pasa pequeña, lo que es concerniente al síndrome nefrótico, no es tan extensa, más sobre todo es para ver el diagnóstico y la parte del manejo terapéutico. ¿Ya? Hoy vamos a compartir la primera clase que vamos a dictar. Cualquier pregunta, duda que tengan, levanten la mano y la desarrollamos, ¿ya? Un ratito. Listo. La presentación. ¿Sí? Sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase teórica. Es un tema bastante importante en el ámbito de la nefrología, porque es una enfermedad que en nuestro medio exponencial, debido a la prevalencia de enfermedades no transmisibles, como en el caso de la diabetes y la hipertensión arterial. Hay otro factor muy importante que juega ahí, es el factor edad, que también se va sumando, pero es un factor no modificable, ¿no? En cambio, los dos primeros son factores modificables, en la cual va a depender mucho qué tanto he llevado adecuadamente su tratamiento para que finalmente desarrolle. La enfermedad renal crónica prácticamente es una consecuencia, una secuela de cualquier enfermedad o factor de riesgo que es persistente en la persona y finalmente hace que el paciente desarrolle una disfunción. ¿Ya? Entonces hay factores como por ejemplo enfermedades metabólicas como a la cabeza de la diabetes, enfermedades
hemodinámica como la hipertensión arterial, problemas de litiasis renal, enfermedades autoinmunes como el lupus, un ejemplo de ellos. ¿Qué más? Enfermedades genéticas, una de ellas, por ejemplo, por ahí el síndrome nefrótico, si es que es muy persistente, con recaídas, con recurrencias. ¿Qué más? Enfermedades infecciosas, pielonefritis con complicaciones más severas, por ejemplo, el acceso renal, pielonefritis granulomatosa, que prácticamente existe una pérdida de gran cantidad de parénquima renal. Entonces, todos estos factores, si son persistentes, con el tiempo pues van a desarrollar lo que es la enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, la enfermedad renal crónica prácticamente es un problema de salud pública, ¿no? Así como, por ejemplo, la anemia, la diabetes, la hipertensión, que hay programas de salud dedicados prácticamente a esos tipos de enfermedades no transmisibles. Entonces, en la actualidad ya se debe considerar un problema de salud pública, porque si nosotros revisamos la literatura hace 20, 30 años de edad, los pacientes que desarrollaron enfermedad renal crónica desconocidas o genéticas, vamos en los años 80, tal vez por obesidad, sedentarismo, mal hábito dietético que tenemos, hace que se desarrolle problemas previos a estos, ¿no? Lo que se conoce como síndrome metabólico, posteriormente progresa a diabetes mellitus, y finalmente, pues, esta diabetes con el tiempo, si es mal controlada, pues puede desarrollar enfermedad renal crónica. Por eso que, así como la diabetes y la hipertensión son problemas de salud pública, a medida que estas avanzan, desarrollan también complicaciones crónicas, y una de ellas es la enfermedad renal crónica. Entonces, también se debe considerar un problema de salud pública, pues para países de medianos o bajos ingresos, como el nuestro, ¿no? Porque el tratamiento o el manejo de esta enfermedad, sobre todo en etapa terminal, conlleva bastantes costos, sobre todo, por ejemplo, la terapia dialítica, Doctor. tanto lo que es diálisis peritoneal. Doctor, Hola, disculpe, se le escucha un poco entrecortado. ¿ahorita me escuchan? ¿No me escuchan bien? Y ahorita sí, pero hace ratito se le escuchaba entrecortado. Seguro la señal, porque a veces sí sale cortada, me avisa. Hace un momento sí me avisa. Ya. Ahorita sí me escuchan bien. Sí, doctor. Ya, entonces continuamos. Entonces, como les dije, la prevalencia ha ido en incremento en estas 2 últimas décadas. 3 son los factores que están involucrados mucho en esta prevalencia. Uno de ellos son cuantificables, de hipertensión, y otro es el factor edad. Obviamente es un factor no modificable, porque a medida que nosotros avanzamos de edad, la función renal cae de manera fisiológica. A partir de los 50 años para adelante, existe una pérdida de la función renal de manera fisiológica, en la cual prácticamente se puede decir por cada 10 años que pasa, aproximadamente perdemos un 10% de la función renal. O sea, de lo que a los 50 años tenemos un riñón que funciona óptimamente, casi un 100%, ya a los 60 debería estar funcionando un 90%, pero esa disminución no es patológica, es parte, obviamente, del envejecimiento renal. ¿Ya? Se vuelve patológica si se van agregando de repente otros factores que alteren la función renal, por ejemplo, la proteinuria. Entonces, tengo de repente un paciente de 60 años con un filtrado de 80 y se va agregando proteinuria persistente por más de 3 meses. Entonces, ahí ya hay un factor que va sumando. Entonces, ahí podemos hablar ya de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, cuando tengan, por ejemplo, ustedes pacientes adultos mayores, 70 años, 80 años,
y le pidan una depuración de creatinina, que es el examen para medir la función renal, entonces no se vayan a asustar que sale una depuración de 70, 80, porque prácticamente es parte del envejecimiento renal. Y eso hace que el paciente sea pues más susceptible, ¿no? Es diferente de repente que una pielonefritis lo tenga un paciente de 70 años a diferencia de que es paciente de 30, 30 años, ¿no? Desarrollar enfermedad renal crónica más adelante. Acá tenemos, por ejemplo, la prevalencia, cómo ha ido incrementando en las últimas décadas, lo que es la enfermedad renal crónica. A inicios de los años 80, casi la causa de la enfermedad renal crónica era un poco crónica, estamos hablando pues de cambios mínimos, focal segmentaria, membranosa, membranoproliferativa, la poliquistosis renal aún por ahí, y casi la prevalencia de hipertensión iban a la par, ¿no? Pero incluso años anteriores la causa era muy desconocida. Muy poco sabía la incidencia o prevalencia de pacientes en terapia de diálisis. Pero debido al estilo de vida que ya llevamos, sedentarismo, resistencia y hipertensión, entonces hace que estas enfermedades sean muy prevalentes y a la vez pues son incluso en la actualidad las dos causas principales de enfermedad renal crónica. Así como crecen en prevalencia, también van apareciendo las complicaciones propias de estas enfermedades, ¿no? Una de ellas es la enfermedad renal crónica. Entonces ya en estas últimas décadas se puede decir que la diabetes es el principal causante de enfermedad renal crónica en nuestro medio. No solamente en nuestro medio, sino a nivel nacional o mundial, se podrá decir. Acá tenemos, por ejemplo, la prevalencia a etapas, a los grupos etarios. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de visitar, por ejemplo, el hospital, ahorita, por ejemplo, que estamos bastante saturados, la emergencia del hospital regional donde yo trabajo, entonces ahí podemos observar la gran cantidad de pacientes que están en estadio 5 que van a requerir terapia sustitutiva renal. Casi ahorita, por ejemplo, la emergencia, por lo menos habrá entre 50, 60 pacientes que están ahí manejándose, entonces de las cuales casi un 30% tienen problemas renales y un 20% requieren terapia sustitutiva renal. Entonces llama la atención la gran cantidad de pacientes que están en estadio 5, que van ingresando por emergencia. Pero dice la literatura que por cada paciente en estadio 5, por cada paciente existen por lo menos entre 50 a 60 pacientes que están en estadio intermedio. Estamos hablando de un estadio 2, un estadio 3. ¿Quiénes son ellos? Son justos estos que están dentro del círculo. Son obviamente pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, pacientes con litiasis renal aún no tratadas, obesos, la obesidad sobre todo mórbida, pero incluso desde el factor de sobrepeso ya el paciente puede tener un factor adicional para que desarrolle a futuro enfermedad renal crónica. Dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos y obviamente también por ahí un grupo poblacional, sobre todo aquellos que utilizan fármacos analgésicos o antibióticos de larga data que condicionan un daño tubulointersticial, como son los nefrotóxicos. Por ejemplo, acá tenemos pacientes que han tenido tuberculosis y han sido sometidos por 6 largos meses o 9 meses, dependiendo del tipo de TBC, si es multidrogo resistente, que pueden llegar hasta 1 año de tratamiento. Imagínense uno de ellos, pues, por ejemplo, la estreptomicina, que es bastante nefrotóxico, entonces, a medida que van ingiriendo esos medicamentos, pues, lamentablemente, va a caer. Entonces, no llegan a consulta médica, da recién síntomas propiamente renales en estadios ya avanzados. Estadios 4, por ahí recién aparecen los edemas,
o en todo caso estadio 5, en la cual se conoce lo común que es el síndrome urémico, ¿no? Náuseas, vómitos, alteración del estado de conciencia. Entonces, en estadios iniciales o en estadios intermedios es muy difícil que el paciente presente síntomas asociados a los problemas renales. Estamos hablando, por ejemplo, síntomas asociados a problemas renales, edema generalizado, porque obviamente hay pacientes utilizan triple terapia antihipertensiva en la mayoría de casos. Doctor, no se le escucha nada. Doctor. Conexión. Doctor, sí se le escucha un poco entrecortado. Quizás si apaga la cámara puede mejorar la conexión a internet. A ver. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el síndrome urémico, doctor, en el estadio 5. ¿Me escucharon hasta...? ¿Hasta esa diapositiva? No sé. Sí, doctor, en esa diapositiva se quedó. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, en esa diapositiva fue que se quedó. Qué raro, porque ayer he dado la clase normal con un grupo de internet, ¿para qué será? El internet seguro. Bueno, entonces, como le digo, por cada paciente que está en estadio 5, aproximadamente tenemos entre 50 y 60 pacientes en estadio 3, ¿no? De las cuales pues son estos grupos de pacientes, sobre todo mal controlados, aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, con cálculos renales, obesos, con problemas de colesterol, triglicéridos, y aquellos pues que son sometidos a fármacos de larga data, tanto, por ejemplo, para el manejo de infecciones crónicas como la tuberculosis, o aquellos pacientes que reciben tratamiento quimioterápico. Es muy común encontrar en consultorio externo las interconsultas por parte de oncología, porque por ahí manifiestan ya una disfunción renal ya prácticamente crónica debido al uso de estos medicamentos. Por eso que dentro del despistaje de enfermedad renal crónica son aquellos pacientes sometidos a largos tratamientos que podría deberse por infecciones crónicas o en todo caso por problemas oncológicos. Amerita un chequeo nefrológico después de un tratamiento prolongado por estos fármacos. Entonces, como podemos observar aquí, la situación problemática en nuestro medio al inicio de los años 90, como les dije, ¿no? La enfermedad renal crónica era prácticamente de las nefritis crónicas, focal cementaria, membranosa, membrana proliferativa, y casi en un cuarto lugar la diabetes. ¿Ya? Pero en la actualidad podemos observar que prácticamente la diabetes ocupa un primer lugar debido a todo lo que les mencioné previamente, ¿no? Entonces, mayor prevalencia de la enfermedad, no solamente de la diabetes, sino de la hipertensión. Anteriormente, en los años 80, a inicios de los años 90, el paciente diabético fallecía por complicaciones agudas. Por ejemplo, tenemos cetoacidosis diabética, tenemos coma hiperosmolar, tenemos la hipoglicemia, que son las principales complicaciones agudas. Pues el paciente en esas fechas, su mortalidad se
en base a esas complicaciones agudas. Pero en la actualidad, debido a una mayor prevalencia de la enfermedad, a un mejor tratamiento, sobre todo con la aparición de nuevos fármacos antidiabéticos, orales, sobre todo, mejor tratamiento clínico, hace que la enfermedad, el paciente mejore su tasa de supervivencia a larga edad. A medida que avanza el tiempo, las complicaciones agudas disminuyen, pero esto hace que aparezcan las complicaciones crónicas, tanto microvasculares como macrovasculares. Y una de ellas, una complicación microvascular, es justo esta, la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces es por eso que en la actualidad la nefropatía diabética ocupa ya renal crónica. Por ahí continúan todavía las nefritis crónicas, la litiasis, sobre todo en nuestro medio, acá en el norte es bastante frecuente, como estamos en el litoral, el consumo pues de algunos alimentos típicos con alto consumo de sal, por ejemplo el pescado, hace que también sea un factor bastante importante en nuestro medio. ¿Ya? La enfermedad renal crónica hay que saber definirla, ¿no? En la cual nosotros, si nos basamos en la literatura de la Sociedad Española de Nefrología, bueno, en realidad hay varias literaturas que casi todas tienen la misma definición. Entonces, dentro de esta definición de enfermedad renal crónica, es el factor tiempo, en la cual se tiene que tener un filtrado glomerular menor de 60, es lo que refiere a la literatura, y la aparición sobre todo de alguna patología que afecta de manera estructural o funcional a nivel renal, con un periodo por más de 3 meses. ¿Ya? El tiempo de 3 meses es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones estructurales o funcionales? ¿No? Funcionales lo podemos observar a través de exámenes bioquímicos, analíticos. Uno de ellos es, por ejemplo, la proteinuria, que podemos observar en el lado derecho. Entonces, es una afectación funcional. Proteinuria, glucosuria, fosfaturia, albuminuria, todos son, cuando persisten por más de 3 meses, ya consideramos enfermedad renal crónica. Y alteraciones de la función o de la parte estructural lo podemos, o en todo caso por ayuda diagnóstica ecográfica. En el caso, por ejemplo, de una ecografía, un hallazgo muy peculiar es la diferenciación corteza-médula, que ambos tienen, según una ayuda diagnóstica, que más adelante les voy a observar algunas imágenes. Entonces, cuando me definen mala diferenciación corteza-médula, entonces es un signo de cronicidad. Entonces, si eso persiste también por más de 3 meses, es parte de la patología de un punto de vista estructural. Lo más específico es lo que encontramos en una biopsia renal, porque prácticamente pues, es una visión directa de la nefrona, del riñón. Entonces, si vemos, por ejemplo, esclerosis glomerular, si vemos atrofia tubular, si vemos fibrosis túbulo-intersticial, o en todo caso, fibrosis arterial, sobre todo la íntima, los sanguíneos. Todos estos que les he mencionado son también, ¿ya? Entonces, hay formas de ver tanto de manera como en todo caso, desde un punto de vista funcional. Más el prototipo es la proteinuria, puede verse también albuminuria, glucosuria, fosfaturia, todos esos tiempos que les digo que es bastante importante es por encima de 3 meses. Si yo también veo un paciente con una tasa de filtrado glomerular por menor de 60, se considera también paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, esto es lo mismo, esto es de la Sociedad Española de Nefrología. También, como dice, la presencia tanto estructural o funcional por más de 3 meses.
¿Cuáles son esos marcadores de daño renal funcional? Por ejemplo, la albuminuria, alteración del sedimento urinario, una de ellas, por ejemplo, la glucosuria que les dije de origen glomerular, no la hematuria de origen extraglomerular. En el caso de un punto de vista glomerulares, pues se asocia a acantocitos, hematíes dismórficos, cilindros hemáticos. Entonces, esa es hematuria de origen glomerular. La de origen extraglomerular urológica va a depender mucho de la vía urinaria. No tienen esas características previamente mencionadas. Alteraciones electrolíticas, estructurales por biopsia o en todo caso estructurales por prueba de imagen. Todo paciente trasplantado, así su riñón funcione un crónico, ¿ya? O en todo caso, si yo encuentro un filtrado glomerular disminuido, sobre todo por menos de 60, también consideramos. Persistente, obviamente, por más de 3 meses. Factores de riesgo. Hay una forma de clasificar los factores de riesgo que pueden ser factores susceptibles, factores iniciadores, que son 2 de los 4 que se va a mencionar. Susceptibles son aquellos que incrementan, como dices, la posibilidad de daño renal. No necesariamente lo van a desarrollar. Por ejemplo, acá dice la diabetes. Entonces, no todo diabético va a desarrollar enfermedad renal crónica. Más o menos entre un 50-60% de los diabéticos desarrollan enfermedad renal crónica. Pero va a depender mucho de qué tan controlada está la diabetes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el factor edad que les mencioné al inicio. Los pacientes de la tercera edad, por el mismo hecho de envejecimiento renal, son susceptibles a desarrollar si es que se van agregando otro factor. Por ejemplo, en el caso de los varones, los problemas prostáticos, los problemas obstructivos de la vía urinaria. En el caso de las damas, por ahí también problemas oncológicos, por ejemplo, endometriales, del cuello uterino, que eso pues puede generar problemas obstructivos, ¿ya? Bajo peso al nacer, también hay falta de maduración sobre todas las nefronas. También los pacientes con bajo peso al nacer son susceptibles a desarrollar más adelante tal vez enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, y los factores iniciadores, como su propio nombre dice, inician ya el daño directamente. Por ejemplo, acá tenemos la diabetes mal controlada, obviamente, cálculos renales, infecciones urinarias, sobre todo las complicadas, que se asocian pues a accesos renales, a pielonefritis antulogranulatosa, infecciones sistémicas que mayormente se asocia a estados de sepsis, shock séptico. Entonces, también un factor que me puede dar sobre todo complicaciones. Por más de 3 meses eso se convierte ya en crónico. Pacientes también que consumen fármacos nefrotóxicos, como les dije, los pacientes con antecedentes de TBC, pulmonar o cualquier tipo de TBC, la ingesta de 6 a 9 meses después de estos medicamentos hacen que exista un daño, sobre todo tubo internos, enfermedades inmunológicas, que también su uso crónico de fármacos, como por ejemplo, van a desarrollar enfermedades. Se me va la señal, ¿verdad? Sí, doctor. A ver, para ver qué puedo hacer acá. Un ratito. Se me baja la señal acá. Ayer di la clase con mi grupo, lo más tranquilo.
¿Se logra ver la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, bueno, he cambiado de red. A ver, vamos a cambiar de red de internet. Como acá tengo dos redes. Vamos a ver cómo va, ¿ya? Entonces, como le dije, acá menciono dos tipos de factores de los cuatro que vamos a mencionar, que son los factores de susceptibilidad y los factores iniciadores. Los factores iniciadores son aquellos, pues, que prácticamente inician el daño renal, como les dije, enfermedades autoinmunes, litiasis renal, fármacos nefrotóxicos, aquellos pacientes que están sometidos a tratamiento, los antituberculosos, por ejemplo, pacientes con medicamento quimioterápico, uno de ellos. Entonces, esos son factores iniciadores. Luego tenemos los factores de progresión, o sea, son aquellos factores que ya una vez iniciado el daño renal, lo van empeorando aún más. Por ejemplo, la aparición de, en este caso, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo, a pesar que el paciente de repente es diabético, si va sumando otro factor, se vuelve un factor de progresión. El tabaquismo daña a nivel de las arterias. La dislipidemia también es otro factor muy importante, que también se va asociando, la obesidad. Y los factores de estadio, acá debe ser estadio final, no inicial, factores de estadio final son aquellos que ya incrementan la mortalidad del paciente. O sea, si ya está en estadio 5, hace que su mortalidad se incremente. Por ejemplo, la anemia asociada, la enfermedad mineral ósea, la desnutrición, no tener un adecuado acceso vascular para terapia de diálisis. Todos esos son factores que incrementan la mortalidad del paciente ya en estadios finales. ¿Ya? La etiología va a depender mucho de qué estructura de la nefrona se va a encontrar comprometida. Previo a eso, como hemos dicho al inicio, las dos enfermedades bastante prevalentes en nuestro medio y causantes de enfermedad renal crónica son dos. Una es la diabetes la otra es la hipertensión. Doctor, disculpe, se le volvió a escuchar entrecortado. Entonces, por ahí, otra enfermedad genética que también es bastante frecuente y en los tiempos de la enfermedad poliquística renal. ¿Ya? Doctor, disculpe, no se le Escucho escuchó nada entrecortado. de esta Y ya diapositiva. casi en un cuarto lugar son No se las le escucha nada. enfermedades, las nefritis crónicas que de repente años
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ya. Ahorita cambio de máquina, a ver, me disculpan un ratito. Vamos a... Un ratito que voy a cargarla. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Hola, ¿se ve? Sí, doctor. A ver. Creo que nos quedamos acá, ¿sí? En casos de enfermedad renal crónica. Hola. Sí, doctor, justo en esa diapositiva se quedó. Listo, entonces vamos a continuar con lo que es la etiopatogenia de enfermedad renal crónica. Cuando hablemos de de la patogenia, nos vamos a detener sobre todo, a hablar sobre todo desde un punto de vista de la histología renal. Aquellos que afectan tanto enfermedades desde un punto de vista del glomérulo, del túbulo intersticial, o en todo caso que afecten a los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá alguna etiopatogenia relacionada, por ejemplo, hay enfermedades que se involucran mucho con el daño glomerular. Por ejemplo, una de ellas es la diabetes mellitus, la obesidad, que condiciona un daño principalmente glomerular. La característica de estos pacientes es que prácticamente disminuye lo que es el filtrado glomerular. Obviamente, una de las principales funciones del glomérulo es eso, el filtrado. Y hay otros grupos de enfermedades que dañan principalmente el túbulo intersticio. Una de ellas, por ejemplo, son la enfermedad genética más característica de la poliquistosis renal. Pacientes que consumen fármacos, sobre todo el daño principalmente es túbulo intersticial, o aquel caso de pacientes que su compromiso principalmente son de las uropatías obstructivas, como los cálculos renales. Este gran grupo de pacientes lo que caracteriza es, obviamente todavía filtran y mantienen diuresis. Ustedes van a tener pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5. El primer grupo de afectación glomerular que mayormente ya no orinan muy poco, o en el todo caso, pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 que aún orinan y tienen buen flujo urinario, sobre todo aquellos pacientes que su daño es principalmente túbulo intersticial. Y el otro grupo son aquellos pacientes pues con daño vascular, ¿no? Como podemos observar, aquellos que se encuentran comprometidos, principalmente el vaso sanguíneo. Ya puede ser lo más frecuente, que es la hipertensión arterial, o en todo caso las enfermedades autoinmunes, que es muy importante la afectación, como en el caso de la vasculitis. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, acá podemos observar cómo es que la obesidad, el tan solo hecho de tener obesidad, incluso se podría ver desde el sobrepeso, cómo va afectando a nivel renal.
mayormente da un daño o una esclerosis, sobre todo glomerular, como podemos ver en imagen. Entonces, inicia obviamente comenzando con incremento de sustancias proinflamatorias, en la cual la persistencia de estas sustancias a nivel renal pues dañan o hiperactivan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, finalmente aparece un estado de hiperfiltración, ¿no? Es por eso que a veces el diabético tiene esa característica de ser poliurias, sobre todo también el obeso, ¿no? Debido a un estado de glomerulomegalia. Eso se va asociando a otro factor de riesgo muy importante que es la proteinuria. El, el tan solo hecho de tener glucosas muy elevadas que hace que el paciente, cuando ya me imagino ya van a llevar a cabo lo que es la nefropatía diabética, lo van a entender mucho mejor. La glucosuria a grandes escalas generan pues la aparición de sustancias metabólicas de la glucosa intermedias que son muy tóxicas a nivel renal. Aparte se va asociando a la proteinuria que también es muy tóxico, sobre todo a nivel túbulo intersticial. Todos esos factores que desencadena la obesidad genera pues un estado de glomerulosclerosis. Esclerosis significa prácticamente una cicatriz, una fibrosis del glomérulo. ¿Ya? Entonces se pierden sobre todo los glomérulos a larga edad. Entonces, en la diabetes mellitus también es otro factor muy importante para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Como podemos recordar, ustedes no sé si habrán llevado endocrinología, las complicaciones crónicas, tanto microvasculares como macrovasculares. En las microvasculares tenemos complicaciones sobre todo como la retinopatía diabética, es una de ellas, la neuropatía diabética y la nefropatía. ¿Ya? Es por eso muy importante la asociación entre retinopatía y nefropatía. Por eso, cuando ustedes tengan pacientes diabéticos y tengan alguna afectación oftalmológica, si el paciente te diga que ya disminuye su agudeza visual, lo más probable que tenga también un daño renal sin necesidad de que todavía se presente síntomas. ¿Ya? Entonces, algo bastante asociativo eso, la retinopatía con la nefropatía. Entonces, ustedes cuando tengan la oportunidad de ver un diabético y ese paciente les diga que ya tienen dificultad para observar o disminuir su agudeza visual, entonces ese paciente, casi en la mayoría de los casos, ya tiene un daño renal ya también establecido, pero aún no manifiesta síntomas propiamente renales. ¿Ya? Las otras complicaciones macrovasculares ya lo conocen, enfermedad cerebrovascular, lo que se conoce como ACV isquémico o evento cerebrovascular hemorrágico, las enfermedades coronarias con las anginas, infartos y la enfermedad vascular periférica, el famoso pie diabético. ¿Ya? Continuamos, a ver. La previa esto de acá es la nefropatía diabética. ¿Cómo diagnosticamos la nefropatía diabética? El diagnóstico es bastante claro. Tenemos que tener en un periodo de 3 meses, pedir al paciente lo que se conoce como albuminuria, en la cual por lo menos en 2 muestras de las 3 que se va a solicitar en un periodo de 3 meses, en esas 2 muestras tiene que salir positivo para albuminuria, obviamente en rangos patológicos. Lo normal de proteinuria en 24 horas es hasta 150, por ahí van a leer 120, 150, de las cuales casi un 20 miligramos es albúmina. Ya cuando se sobrepasa estos valores en pacientes diabéticos, se considera albuminuria. Y tengo que tener por lo menos 2 muestras de 3 en un periodo de 3 meses para considerar nefropatía diabética. Entonces, estos pacientes ameritan pues algún tratamiento antiproteinúrico, que podrían ser los antihipertensivos como los ARA2 o los IECAS, que son uno de los mejores fármacos nefroprotectores para el manejo de esta complicación.
La proteinuria, ¿cómo causa daño renal? ¿No? No solamente un paciente diabético va a generar proteinuria, sino un paciente hipertenso, obeso o obviamente cualquier nefritis crónica, sobre todo, va a generar esto. La proteinuria a larga data, con el tiempo, en los meses, años, perjudica la función renal. O sea, no solamente el paciente va a estar eliminando más proteínas, sino aparte va dañando sobre todo a nivel túbulo intersticial, provocándome lo que son pues la acumulación de sustancias proinflamatorias como citoquinas, lisosimas, factores reactivos de oxígeno. Todos estos de acá tienen efectos tanto tubulares como intersticiales, generándome mayor inflamación, y esto a larga data pues genera un episodios de cicatrización o lo que se conoce pues como fibrosis. ¿Ya? ¿Sí se escucha más claro? Sí, doctor, se escucha mucho mejor. ¿Sí? Ya, listo. La hipertensión, también un factor bastante importante, sobre todo para el control, porque la hipertensión, sobre todo la no controlada, aquellos que hacen crisis hipertensiva, con triple terapia antihipertensiva, entonces también se van asociando bastante a progresión de enfermedad renal crónica, ¿ya? Ahí tenemos en el cuadro al lado derecho cuáles son los valores ideales que tiene que tener un paciente hipertenso, sobre todo controlado, para evitar la progresión a enfermedad renal crónica. Pacientes, creo que ya hemos tenido oportunidad de discutir este tema, que es bastante interesante. Pacientes con infecciones urinarias, sobre todo las infecciones urinarias recurrentes, recidivantes, en la cual, que puede ser por el mismo germen o otro, la aparición, pero hace que a medida que más se repita la pielonefritis, sobre todo las pielonefritis, o sea, las citus altas, y más aún si son complicadas, que va a depender mucho del tipo de paciente que manejemos, entonces se asocia sobre todo a pérdida del parénquima renal, ¿no? Más aún si desarrollan complicaciones más severas como el acceso renal, las pielonefritis antulogranulomatosa. Entonces, eso merita de repente nefrectomías parciales o en todo caso una nefrectomía total. Y obviamente, pues la función renal cae drásticamente, ¿no? Entonces, en casos de pielonefritis recurrentes, sobre todo, hay que tener en cuenta bastante eso, porque también es un factor de riesgo para progresión a enfermedad renal crónica. Luego de eso hay que estratificar, hay que clasificar a la enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cuadrito de doble entrada, que es casi, que la da Cadigo en el año 2012, entonces en la cual a través de la depuración de creatinina clasificamos al paciente en 5 estadios en base a la depuración de creatinina. El estadio 3 se divide en 2. Entonces, si tenemos una depuración por encima de 90, es un estadio 1. Si tenemos ya menos de un 15% de función renal, un estadio 5. Mayormente esos estadios 5 ameritan sí terapia sustitutiva renal, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero aparte de este filtrado glomerular, vamos a sumar lo que les dije a un inicio, ¿no? El factor funcional que persiste por encima de 3 meses. Y uno de los principales es la albuminuria. Entonces, si está todavía dentro del rango normal, pues menos de 20 o menos de 30 en esta literatura, o en todo caso, ya con una microalbuminuria entre 30 a 300, o ya con una microalbuminuria ya prácticamente significativa mayor de 300. Acá, más o menos, ¿se acuerdan cuando le dije la definición de enfermedad renal? ¿Por qué consideramos menos de 90 o encima de ese valor propiamente dicho que es 60? Para decir que un paciente tiene enfermedad renal crónica, teniendo, por ejemplo, un filtrado de 70-80, tiene que tener un factor funcional alterado por encima de 3 meses. Si no lo tiene, por ejemplo, acá, en el coloración verde, estos pacientes no son considerados enfermedad renal crónica, a pesar que tienen una tasa de filtrado glomerular disminuida. Ya tienen que tener un factor, sobre todo alterado funcional, en el caso ya, si es que está por encima de los valores normales, obviamente por encima de 30, y se va asociando a una tasa de filtrado glomerular disminuida, ahí podemos recién ser considerados pacientes con enfermedad renal crónica.
El tan solo hecho de tener una tasa de filtrado, por ejemplo, de 80 y ningún factor funcional alterado, entonces no se considera enfermedad renal crónica. De todas maneras, todo paciente, independientemente tenga o no algún factor funcional o estructural alterado, si ya tenemos una tasa de filtrado menos de 60%, se considera todos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Es por eso que acá está el grupo de los pacientes de la tercera edad, ¿no? Que tienen filtrados de 80, filtrados por ahí de 70, pero eso es debido al envejecimiento renal. Pero si ya vemos que ese paciente de la tercera edad se asocia de repente a proteinurias o albuminurias de 500, 600, no, ese paciente, a pesar que tiene ese filtrado aparentemente adecuado para su edad, pero ya se va agregando un factor funcional alterado. Entonces, ahí sí consideramos enfermedad renal crónica. ¿Cómo evaluamos la función renal para catalogar pacientes que están desarrollando lo que es enfermedad renal crónica? Se configura un poco la que he estado presentando previamente. Entonces, de todas maneras, para evaluar sobre todo lo que es la función glomerular, hay dos formas prácticas de valorar esto, pidiendo sobre todo lo que es la depuración de creatinina o en todo caso midiendo de manera indirecta este filtrado glomerular, haciendo uso de la creatinina sérica. ¿Ya? Si yo me baso solamente en la creatinina sérica, tengo que usar fórmulas logarítmicas, matemáticas, para calcular más o menos el filtrado glomerular. O en todo caso, yo le solicito al paciente que se realice un examen que se conoce como depuración de creatinina, en la cual el paciente tiene que recolectar su orina de todo un día, de 24 horas. Y ya el laboratorista, el biólogo, el tecnólogo, a través de la dosificación de la creatinina que elimina en todo un día por la orina, calcula con mayor exactitud la depuración de creatinina. Entonces, si yo hago uso solamente de forma indirecta, que es solamente utilizando la creatinina de la sangre, yo tengo que hacer uso de las fórmulas matemáticas o logarítmicas. La más común y la que mayormente se ha mencionado en pregrado es la de Cockcroft. Entonces tenemos esta fórmula que es en base a la edad, al peso y la creatinina plasmática, que nosotros lo podemos calcular de manera manual, ¿no? Cogemos una calculadora y más o menos nos sale la tasa de filtrado glomerular. Pero esto acá tiene muy poca asociación con los primeros estadios de enfermedad renal crónica. Mayormente tiene muy buena asociación ya estadios avanzados. Entonces, debido a ese inconveniente, es que es mejor ya utilizar las fórmulas logarítmicas, matemáticas, que es muy difícil, pues, realizarlas de manera manual, ¿no? Imagínense, pues, tenemos acá la MDRD4, que hace uso de la creatinina, la edad, sexo y la raza, pero pues elevado a la menos 1.1, ¿no? Calcular manualmente es imposible. Actualmente ya hay lo que son aplicativos en celulares o calculadoras especiales para valorar lo que es el filtrado glomerular en base a estas fórmulas. La última, la que tiene un poco más de especificidad, es la CKD-EPI, que es una de ellas, que utiliza también lo que es la creatinina sérica, el factor también edad, sexo, en la cual se va a encontrar involucrada. Ya CPKD-EPI, MRD4, MRD6 también por ahí son fórmulas que se han dado y ya está en desuso prácticamente lo que es la anterior, la Cockcroft, prácticamente personalmente no la utilizo porque no tiene muy buena asociación para estadios iniciales. En cambio, esta fórmula sí, tiene muy buena asociación desde un estadio 1 a estadio final. ¿Ya? Como le dije, hay calculadoras especiales. Ustedes desde aplicativo de celular lo pueden utilizar. Ya hay, con tan solo tener una creatinina de la sangre, saber el género del paciente y su edad, se puede hacer el cálculo.
Para mayores de 18 años, para menores de, 18, de esta edad, menores en pediátricos, sobre todo la fórmula de Schwartz que se utiliza, la cual prácticamente también utilizan la creatinina sérica, la edad, el sexo, la talla del paciente, casi no mucho lo que, no se utiliza mucho el peso, sino mayormente la talla del paciente. Y también a través de fórmulas pues logarítmicas también calculan la tasa de filtrado glomerular en este grupo etario. Esa es la forma indirecta que podemos nosotros calcular la tasa de filtrado glomerular desde el uso de estas fórmulas con tan solo tener una creatinina de sangre. Pero hay algunas condiciones clínicas que hace que no es suficiente utilizar estas fórmulas matemáticas. Pueden salir alterados, no enmascarados los resultados. Sobre todo pacientes con IMC, o sea, desnutridos crónicos, obesos mórbidos, o aquellos pacientes, por ejemplo, con alteración de la masa muscular. Recordamos pues que la creatinina es una proteína muscular que proviene del músculo. Entonces, pacientes con amputaciones, pacientes con alguna enfermedad propiamente que afecte a los músculos, enfermedades autoinmunes, miastenia gravis, poliomielitis, por ejemplo. Entonces, no es adecuado utilizar estas fórmulas matemáticas porque por ahí me pueden dar falsos positivos en cuanto a los exámenes. Menores de 18 años porque, como les dije, hay la fórmula de Schwartz para ellos, para pacientes pediátricos. Mujeres embarazadas, obviamente no es ideal solicitar medir lo que es el filtrado glomerular con estas fórmulas matemáticas. ¿Qué utilizamos en estos pacientes? Como les digo, es inadecuado utilizar estas fórmulas, sobre todo en este grupo de pacientes. Lo que sí se tiene que pedir en este grupo es conocido como depuración de creatinina, que es la forma directa de medir la tasa de filtrado glomerular en la cual el paciente tiene que contabilizar o recolectar su orina de todo un día, de las 24 horas, y una vez obtenida esa orina, ya sea 1 litro, 2 litros, 3 litros, ir al laboratorio con el biólogo, tecnólogo médico. Entonces ahí él se encarga de medir a través de una creatinina sérica y la creatinina que elimina por la orina, a través de cálculos también matemáticos. Creo que por acá está la fórmula. Acá está. Entonces, medir la creatinina en orina, la cantidad que he orinado, el volumen, dividido entre la creatinina sérica por este valor. Entonces, en base a esto de acá, se saca con mayor exactitud, obviamente, lo que es la tasa de filtrado glomerular. Esta es la forma directa, con mayor exactitud, para medir, sobre todo, el filtrado glomerular. ¿Ya? Dentro de la evaluación de la función renal, aparte tenemos que nosotros medir lo que es la tasa de filtrado glomerular, tenemos que también medir un factor funcional muy importante, que es sobre todo ya por ahí Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Se desconectó nuevamente, ¿no? Ya, a ver, vamos avanzando. No sé qué pasará con los retos. Ayer desarrollé las clases como ustedes de lo más normal, ¿no? Y estoy en la misma computadora, en la misma red.
Bueno, como les estaba comentando, pues es necesario, aparte de lo que es la depuración de crema, medir lo que es... Sí, estoy compartiendo, ¿se logra ver? Sí, doctor, sí se logra ver. Doctor. Ya. Entonces, es necesario ver lo que es la proteinuria y la albuminuria, ¿ya? Entonces, es un examen muy importante, como le dije, en el cuadrito de doble entrada para ver lo que es concerniente al, a la alteración de la función renal, sobre todo uno de ellos que es muy importante, la albuminuria. Recordamos pues que los niveles de proteinuria normales hasta 150 miligramos en una muestra de orina de 24 horas. No es en una hora, sino en 24 horas. ¿Ya? Entonces, y lo más específico para determinar si es que hay un daño renal en sí es los niveles de albuminuria. Entonces, casi entre se puede decir un 30% de toda esa cantidad de proteinuria es albuminuria. O sea, estamos hablando de 20 miligramos en una muestra de orina de 24 horas. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿En qué pacientes o en qué condiciones preanalíticas tiene que tener el paciente para medir lo que es la proteinuria? El paciente tiene que evitar algunas condiciones preclínicas, sobre todo pacientes, por ejemplo, que están desarrollando fiebres, pacientes que están desarrollando, previamente hayan desarrollado lo que es ejercicio intenso, pacientes, en el caso de las damas, que estén cursando con menstruaciones o infecciones urinarias. Entonces, todas estas condiciones generan proteinurias de manera transitoria, ¿ya? La fiebre, el estrés, el ejercicio intenso. Por eso que cuando hacemos de repente alguna actividad física, nos vamos al baño y miccionamos con bastante espuma. Es por eso. Pero son proteinurias transitorias. Ya es patológico, obviamente, si es que estas proteinurias o orinas espumosas persisten por muchos días. ¿Ya? Entonces tenemos que evitar ciertas situaciones clínicas previas a la toma de una muestra para eh, ver sobre todo si el paciente tiene o no proteinuria. ¿Ya? Continuamos. A ver. Lo que es la tira reactiva te mide la proteinuria desde un punto de vista cualitativo, no te cuantifica, o sea, la tira reactiva o no virus significa que no existe. Entonces, la tira reactiva te indica en sí la presencia de proteinuria. La dificultad se puede decir es que no te cuantifica y otro que no te tipifica el tipo de proteinuria. Por ejemplo, los estados de menstruación te puede salir un falso positivo, obviamente porque la sangre contiene hemoglobina y la tira reactiva puede detectar esta hemoglobina y recordamos pues que la hemoglobina también es una proteína. Lo que nosotros necesitamos medir en sí es los niveles de albuminuria, que es una proteína pues patológica si se encuentra Para eso sí es necesario pues cuantificar, o sea, medir la proteinuria de manera más específica, sobre todo la albuminuria, que es más específica de daño renal. Y como les dije previamente, si tenemos dos valores de 3 en un tiempo de 3 meses, ya consideramos albuminuria. Ya sobre todo en pacientes diabéticos, si tenemos esta forma de presentación clínica, ya consideramos una nefropatía diabética y amerita pues un tratamiento específico para contrarrestar la persistencia de esta, porque recordemos pues que la proteinuria también genera un daño túbulo intersticial en los pacientes. Otra forma de medir también la función renal es el hecho de tener un sedimento primario, ¿no? Tenemos de macroscopio
Entonces, dentro de este examen existe lo que es algunas lecturas alteradas. Por ejemplo, la hematuria es una de ellas, la leucocituria también persistente. Pero como les dije, el factor tiempo juega un papel muy importante. Si esta hematuria o esta leucocituria está por encima de 3 meses, ya consideramos un daño prácticamente crónico, ¿ya? Y les dije desde un inicio que la hematuria sea de origen glomerular, o sea, la aparición de cilindros hemáticos, la aparición de acantocitos o hematíes dismórficos son generadores, pues, de daño renal propiamente dicho. Porque el cilindro hemático, el único lugar donde se forma es a nivel tubular, ¿ya? Por eso es la morfología clásica del cilindro, ¿no? Adoptan sobre todo la morfología de los túbulos, ¿ya? Entonces, dentro de todo sedimento urinario, todo ese sedimento urinario, tenemos pues que observar no solamente hematuria o leucocituria, sino también pues funciones, por ejemplo, fosfaturia, la persistencia de repente de algunos cristales por encima de 3 meses, uratos amorfos, fosfatos, todos esos factores que se encuentran a través de un sedimento urinario que persisten por encima de 3 meses se considera pues parte de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces tenemos la anterior, disculpen. Lo podemos ver a través de ayuda diagnóstico en exámenes de orina o una recolina de 24 horas. En este caso, cuando también podemos pagar el daño renal a través de examen imaginológico, por ejemplo, ¿no? Que me va a permitir eso si el paciente tiene o no alguna patología positiva. Ya, entonces, con hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ya, creo que se fue. Vamos a dejarlo, ya vamos a acabar, ya falta poco, el tema de enfermedad renal crónica. El tema de síndrome nefrótico creo que lo vamos a dejar para en estos días porque muchos problemas con conexión de red. No sé qué me pasa. Es la primera vez que me pasa en todo el ciclo. Se me ha ido la red tan rápido. Ya falta poco, creo que son unas diapositivas. Son algunas diapositivas que están pendientes nomás. Ahorita lo acabamos. Sí, se logra ver ultrasonografía renal. No, doctor, no está proyectando nada todavía. Se ha olvidado proyectar, doctor. Ya, un ratito. A ver. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Hola, ¿sí se ve? Ya. Sí se ve, doctor. Sí. En la ultrasonografía renal tenemos que hacer, como le dije, la diferenciación córtico-medular, grosor y sobre todo el grosor de la corteza. Ya son parámetros muy útiles para medir sobre todo alguna patología
sobre todo una nefropatía crónica desde un punto de vista de la ecografía. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas, como les digo, la enfermedad renal crónica no hasta estadios avanzados. Estadios 4, 5, obviamente a los generalizados, endémicos, infecciones clínicas. Si quieren ver qué síntomas de anemias en un paciente joven, un varón, por ejemplo, de 30, 40 años con anemias, llama la atención, ¿no? Bien difícil que... No sé qué me pasa con el internet. Tengo bastante inconvenientes. Para la primera vez que me pasa. Ya vamos a continuar y acabamos. Se me va yendo la señal cada rato. ¿Se logra ver ahí? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya. Disculpe, no sé qué pasará con la señal. Como le dije la primera vez que me ocurre esto. Entonces, como le dije, en estadios iniciales o intermedios, las manifestaciones son prácticamente extrarrenales. El paciente mayormente se asocia a crisis hipertensivas o anemias, ¿no? Como dije, llama la atención de repente pacientes con anemias que para su edad no es suficiente. Por ejemplo, jóvenes de 30, 40 años con hemoglobina de 10, 8, llama la atención. Esos pacientes ameritan un estudio prácticamente renal. Ya las manifestaciones, como podemos observar, el síndrome urémico, en la cual se encuentra alterado parte, sobre todo, el sistema nervioso, las anemias asociadas, un punto de vista hematológico, las complicaciones arteriales como crisis hipertensivas, las náuseas y vómitos propios de un síndrome urémico, se asocia ya a estadios finales, un estadio 4, un estadio 5, ¿ya? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas propiamente ya en estadios avanzados. Una de ellas es la anemia, que en sí es de manera multifactorial, sobre todo esto, en la cual la principal causa es la disminución de la síntesis de eritropoyetina, es una de ellas, pero debido al estado de uremia, la hiporexia, la desnutrición juegan también un papel muy mayormente es multifactorial. Otro es la enfermedad mineral ósea. La enfermedad mineral ósea, como podemos observar, debido a la disminución de la síntesis de calcitriol a nivel renal, ¿no? Recordamos una de las principales funciones del riñón, que es a través de la alfa hidroxilasa convertir la D2 en D3, que es la vitamina D activa. Entonces no va a haber una adecuada reabsorción de calcio a nivel intestinal, generándome pues estados de hipocalcemia. Esto asociado a hiperfosfatemia y finalmente la hipocalcemia asociada genera pues activación de una hormona muy importante que es la aparatormona con la finalidad de reabsorber el calcio de los huesos para tratar de compensar esa hipocalcemia,
debido a una disminución de la síntesis de calcitriol. ¿Ya? Ya para culminar, los estados de hipercalemia, que es muy importante también en pacientes debido a una disminución de la depuración de este elemento. Entonces, tenemos que dar un tratamiento adecuado. La primera medida que se opta para tratamiento de hipercalemia es el gluconato de calcio, como podemos observar en la imagen. Entonces, la finalidad del gluconato de calcio es para estabilizar la membrana cardíaca. No te disminuye en sí las constantes cero, las fases de la despolarización cardíaca que está involucrado el calcio. Entonces, la finalidad de este de acá es para estabilizar y no se vuelva muy sensible a los cambios de potasio, sobre todo las hipercalemias que pueden generar arritmias malignas. Para eso se instala pues un tratamiento tanto de mecanismo transportador o en todo caso mecanismos perdedores. Por ejemplo, la insulina, que aprovechando su otro efecto secundario, que es un transportador de potasio del extracelular, lo pasa al intracelular, generando más bien lo contrario, hipocalemias. El mismo efecto también tienen los beta agonistas que se utilizan sobre todo para broncodilatar, tanto el salbutamol como fenaterol. Y también lo que son el uso de bicarbonato, que también el papel más importante de uso es para la acidosis metabólica, pero también ese efecto beneficioso secundario que es el mecanismo de bomba transportador de potasio del extracelular hacia el intracelular. Échate para bastante, échate. Eso, muy bien. Estos mecanismos actúan de manera inmediata en cuestión de minutos, pero así como actúan rápido, se suelen metabolizar rápido, perdedores de potasio. Estos fármacos demoran un poco más en actuar, pero una vez que empiezan la acción, persisten por mucho más tiempo su acción. Tenemos, por ejemplo, los diuréticos de ASA, muy importantes, sobre todo para pérdida de potasio, y los que hacen también pérdida no solamente renal, sino también gastrointestinal, ¿ya? Como el uso de Cayaxalat, que hacen sobre todo como unas diarreas fisiológicas, incrementan lo que es las evacuaciones y generan una pérdida de potasio por vía digestiva, ¿ya? Creo que con esto culminamos. A ver. Perdón, la acidosis metabólica, que también fue un tema de discusión, bueno, en la parte práctica, con mi agrupación, en la cual hemos podido clasificar acidosis metabólica en ion-GAP elevado, acidosis metabólica en ion-GAP normal. En unas ameritan sí el tratamiento con bicarbonato porque en unas se caracteriza por pérdida, en la otra más bien es por ganancia de ácidos. En el primer grupo es por ganancia de ácidos, por ejemplo la hidroxibutirato. Y en el caso de las acidosis metabólicas anión GAP normal o hiperclorémicas que se conocen, es por pérdida de bicarbonato, tanto renales como extrarrenales, principalmente por vía digestiva. El uso de diuréticos, las acidosis tubulares, los problemas intestinales, ileostomías, fístulas que generan pues pérdida de bicarbonato. Entonces, en el segundo grupo, el tratamiento sí es reposición de bicarbonato. En el primer grupo, mayormente la causa. Yo tengo que tratar, por ejemplo, la cetoacidosis. Por ende, el estado de acidosis metabólica se va mejorando. Y este es el último punto para culminar. ¿Qué tan importante es la derivación oportuna hacia el servicio de nefrología? Entonces, sobre todo aquellos pacientes que les mencioné que están en estadio intermedio, ¿no? En estadio 3, 2, 3, que están deambulando, que aparentemente ya están desarrollando enfermedades renales avanzadas, es que ellos ameritan un cribado, que es pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad cardiovascular, pacientes por encima de los 60 años, como les dije, en la cual va a haber una disminución fisiológica de la función renal, pacientes de repente que tengo familiares directos, padre, madre o hermanos, que están en terapia sustitutiva renal, también ameritan un cribaje, o sea, un estudio de la función renal para
descartar cualquier problema de estos. Así como por pacientes que generen obstrucción de la vía urinaria, ya sea de endometrio, cáncer de cuello uterino, ovario, generan debido a las infiltraciones de estos con uso prolongado de nefrotóxicos, los que han sido sometidos, por ejemplo, a fármacos antituberculosos, quimioterápicos y enfermedades, pues, sobre todo autoinmunes. Una de ellas, por ejemplo, el lupus, que siempre es bueno cada cierto tiempo unos controles de la función renal porque perjudica en sí este daño. Y para culminar, como les dije, si ustedes visitan pues el centro, la emergencia de un hospital, van a ver la gran cantidad de pacientes que están en estadio 5, pero eso es solamente lo que se observa, como la punta del iceberg. Y en realidad, pues, la cantidad de pacientes en estadios iniciales, internacional estadística, por cada paciente en estadio 5, hay aproximadamente 50 pacientes en estadio intermedio. ¿Quiénes son ellos? Son justo los pacientes diabéticos, hipertensos, que aún no dan molestias, sobre todo clínicas propiamente renales. Pacientes con cálculos renales, obesos, que aparentemente tienen todavía, aparentemente digo, ¿no? Buena salud, pero en realidad, pues, por debajo de manera silente van a generar algún daño renal. Pacientes sometidos a fármacos, sobre todo quimioterápicos, o el uso crónico de antibióticos para dolores, sobre todo articulares, en el caso de AINES, pues también son necesarios estos pacientes hacerse un screening para descartar algún problema renal propiamente dicho. Creo que ahí hemos culminado. Listo, ¿me escuchan? Creo que ya no se corta. Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, disculparán, no sé qué habrá pasado con la red. ¿No? Se entrecortaba muchas veces. Me ha pasado de repente una vez nomás. Mi grupo de rotación de prácticas casi no tenía ese inconveniente. Vamos a desarrollar por hoy día esta clase, ¿ya? Y lo vamos a coordinar para desarrollar lo que es el tema de síndrome nefrótico en estos días, para no tener este inconveniente de la red, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan con el tema? Nuevamente las disculpas del caso por el problema que hemos tenido. ¿Alguna duda que tengan? Doctor, una pregunta, pero es un poquito aparte. O sea, sé que no hemos visto lo del tratamiento, pero quería saber si nos podría decir qué tratamiento se podría dar en un paciente con insuficiencia renal crónica que también tiene insuficiencia cardíaca y diabetes. Doctor, disculpe, no se le escucha. Se cortan, no se escucha. No sé si era la mía, mi red nuevamente. ¿Escuchan? Sí, se le escucha un poquito bajito. Sí, pero no te escuché tu pregunta, ¿cuál era? Disculpa, creo que por la red se había cortado. Sí, es que no, o sea, sé que no hemos hablado del tratamiento, pero quería saber si nos podía decir más o menos qué se le podría dar a un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, pero que también tiene insuficiencia cardíaca y diabetes. O sea, si hay algún medicamento que no se le podría dar debido a esas complicaciones que tiene.
Claro, si ya tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, el tratamiento, hablar de tratamiento en enfermedad renal crónica es bastante extenso. Por eso la división del tema. Mayormente, en sí damos el tratamiento sustitutivo renal, que es la diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante, y a la vez vamos tratando las otras comorbilidades que se van asociando, anemia RC, debido a la disminución de síntesis de eritropoyetina, entonces el paciente amerita eritropoyetina exógena, que se coloca de manera subcutánea. El paciente hace hipocalcemias, amerita el uso de carbonato de calcio. El paciente también genera hiperparatiroidismo secundario debido a la activación de la paratormona, entonces amerita un tratamiento endovenoso con calcitriol para tratar de reducir esa paratormona porque a larga data descalcifica los huesos y genera fracturas patológicas en estos pacientes, que es bastante frecuente. ¿Ya? Entonces, aparte de la terapia sustitutiva renal, nosotros brindamos un tratamiento del resto de comorbilidades que se van asociando. Anemia, enfermedad mineral ósea, alteraciones endocrinológicas, las náuseas y vómitos tenemos que también mejorar con antieméticos. Entonces, independientemente del paciente sea diabético o no diabético. En todo caso, si tú me preguntas en pacientes diabéticos, incluso en pacientes diabéticos, ya cuando están en estadio 5 de enfermedad renal crónica, ya no requieren tratamiento farmacológico para su diabetes. En la mayoría de casos, muy pocos requieren tratamiento de la diabetes. Y si el tratamiento lo requiere es con insulina, ya no se dan fármacos por vía oral, porque generan mayor hipoglicemias, porque ese fármaco va a recircular por mayor tiempo durante el día, generando hipoglicemias. Es por eso que pacientes con estadio 5 de enfermedad renal crónica y son diabéticos a la vez, mayormente ya no requieren terapia para la diabetes. Y si lo requieren, de repente por hiperglicemias por ahí, de vez en cuando, se maneja con insulina solamente, insulina subcutánea. Ya, y ahora, si ya se van sumando otros factores como la insuficiencia cardíaca, pues ya tenemos que hacer uso de algunos fármacos que mejoren lo que es la fracción de eyección, que mayormente hacemos ayuda prácticamente como interconsultas al servicio de cardiología, que ellos manejan mucho mejor esa parte cardiológica. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica no solamente debe ser visto por el servicio de nefrología. Una vez que tenga esa enfermedad, tiene que ser visto por múltiples especialidades, ¿no? Cardiología, endocrinología, por ahí sí tiene problemas urológicos por urología, por nutrición, por psicología, por servicio social. Entonces, el manejo de enfermedad renal crónica es un manejo multidisciplinario. Ya no solamente, obviamente el que encabeza de repente es el servicio de nefrología, pero requiere de la ayuda del resto de especialidades para un manejo integral en el paciente. Doctor, muchas gracias. Listo. Menos mal que no se cortó. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Listo, entonces voy a coordinar con la delegada qué día podemos realizar la clase de síndrome nefrótico. Me imagino que va a ser obviamente esta semana, la semana que viene, la cuarta semana, creo, de rotación, ¿no? La quinta ya sería la última para su examen. Listo, si no hay ninguna otra pregunta final, pues por hoy día damos por culminado, sobre todo más por el problema de red, que es el inconveniente. El tema del síndrome nefrótico no es tan extenso, podemos desarrollar más tranquilo. Entonces, de todas maneras, la diapositiva le voy a hacer pasar a la delegada para que ustedes la vayan leyendo también, ¿ya? Listo, entonces damos por concluido hoy día. Las disculpas nuevamente del caso. Ya estamos reuniéndonos en estos días para darle el tema de síndrome nefrótico. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias también a ustedes.
Luego,